Hola nuevamente a todas y todos. Esta es la parte 2 de la teórica de sistemas extensionales o de RIF del año 2025, la materia Geología Estructural de la Universidad de Buenos Aires. Y ahora estoy subiendo ya la parte uno. Les decía, me da un poco de miedo de ir perdiéndolo todo lo que grabé, así que corté la presentación y ya la estoy subiendo al canal. Y ahora vamos a ir con la parte 2, así que, bueno, no voy a dar demasiada introducción porque tienen que ver primero la parte 1 y después continuamos por acá. Y lo que les había dicho es que quería hacerles un dibujo. Ahí estoy. Quería hacer un dibujo eh, para aclarar un poquito más el tema de la subsidencia mecánica versus la subsidencia térmica o subsidencia más regional. Bueno, arranquemos por la subsidencia mecánica. ¿Qué decíamos? Que por ejemplo, si existe una falla lístrica en un sistema de RIF, esta es la posición uno, solo tenemos la falla y este que sería la superficie, ¿no? O el arbolito. Ahora, ¿qué sucede cuando esta falla se empieza a mover? Lo que vimos en la primera parte de la materia es que, perdón, de la teórica, la parte uno, es que básicamente esta superficie, cuando nosotros la movemos pegado a esta falla lístrica, va a hacer esto. Básicamente va a ir rotando, así, y va a ir generando todo este espacio. Y lo importante de las fallas lístricas es que eran rotacionales. Entonces, no solo va a ir generando un espacio, sino que va a rotar, y va a rotar en función de un punto de pivot. ¿Eso qué quiere decir? Vieron que habíamos mencionado que existían unas superficies axiales. Acá donde se da la inflexión de la falla lístrica, donde pasa de ser inclinada a plano, acá podemos dibujar una superficie axial imaginaria. Axial, ahí está. Superficie. La superficie axial. Bueno, lo que sucede es que esta superficie está delimitando la influencia de la rotación, porque todas estas partículas, las que están acá de la superficie axial hacia el plano de falla, todas estas partículas van a rotar, porque tienen que acomodarse a este cambio en la inclinación de la falla y van a ir bajando así. Ustedes pueden hacerlo así. Tienen el lápiz, lo apoyan sobre la falla lístrica y lo bajan, ¿ven? Se produce rotación. El tema es que a partir de acá, donde la falla ya es plana, ahí ya no hay más rotación, las partículas solo se mueven en la horizontal. Porque si yo voy acompañando el plano de falla, fíjense, a partir de acá, el movimiento, hay una traslación, pero ya no hay más rotación, y acá sí. Bueno, jueguen un poquito para ver eso. Entonces acá las partículas se van a mover de manera oblicua, más o menos paralela al plano de falla, y después a partir de acá, horizontales también más o menos paralelo al plano de falla. Y lo que hace eso es que la geometría final de mi amigraben, una vez que termina la sedimentación, es este. Tengo esta forma de cuña en el cual el espesor de esta cuña es mayor contra el plano de falla y va disminuyendo progresivamente hacia afuera. Bueno, entonces este espacio es básicamente la subsidencia mecánica. Subsidencia mecánica. Ahí está. Ahora lo que veíamos es que, bueno, dependiendo del porcentaje de extensión, es decir, cuánta distancia yo aleje el bloque colgante, esta subsidencia puede ser mayor o menor. Pero lo importante es que cuando tengo fallas lístricas rotacionales, si yo saco este depocentro, de acá lo extraigo, lo pongo acá, me queda algo así, ¿no? Básicamente tiene una forma de cuña, la cuña es más espesa contra el plano de falla y se va adelgazando. Bueno,
Y esta es la subsidencia mecánica. Ahora, lo que decíamos es que además existe un proceso de subsidencia térmica que puede estar o superpuesto a la subsidencia mecánica, o si lo vemos como una cuestión de tiempo, la subsidencia térmica va a ser posterior a la mecánica. ¿Y por qué digo posterior? Porque si ustedes se acuerdan de cómo era la dinámica del sistema de Riff, si bueno, se genera el Riff, existe durante el Riff una anomalía térmica. A ver, voy a volver para atrás acá, que no tengo estas hojas. Ahí está. Entonces, básicamente en cualquiera de los dos casos, el rifting activo o pasivo, se va a producir una anomalía térmica. Y esa anomalía térmica produce un abovedamiento o un levantamiento de toda la corteza. Lo que va a suceder es que después, cuando el rifting se apaga o ya deja de ser activo, es que esa corteza va a empezar a subsidir. Y esa es la subsidencia térmica. Entonces, si nosotros lo vemos como ese tema del pasaje de la subsidencia mecánica, primero con la actividad de las fallas y sobre todo, vean eso, que la subsidencia mecánica va a ser máxima en el clímax del rift. Ahora, si vemos que el rifting ya deja de ser activo mecánicamente, ya no hay más fallas normales, lo que vemos es que además va a existir un enfriamiento y toda la superficie del rift va a bajar por una subsidencia más regional que tiene que ver lo que denominábamos como subsidencia térmica por enfriamiento. Así que lo que vamos a ver es que lo que viene después va a tener esta forma de tabla, ¿no? Y esto, entonces, el gran cambio en la geometría es que, acá tengo que continuar la flecha, esta es la subsidencia mecánica y esta es la subsidencia térmica. Vean qué geometrías tan diferentes, ¿no? Esto tiene una forma de cuña, esto si yo lo saco, voy a tener algo así. Bueno, y a partir de ahí, ¿no? Está de nuevo, está la subsidencia térmica y está en la subsidencia mecánica. Diferentes geometrías, ¿no? Y cómo se relacionan una con la otra, que es a partir de este contacto que viene a continuación. Pero quería hacer eso, ¿no? Quería realmente como corolario o cierre de lo que habíamos visto en la teórica hasta ahora, ¿no? En esta teórica de Riff y de sistemas extensionales, volver a explicar este tema de la subsidencia mecánica versus la subsidencia térmica. Así que podemos volver a la presentación. Ahí está. Bueno, esto se está compartiendo, sí. Está compartido. Puntero láser. Bueno, ahí vamos. Ahí está. Bueno, es básicamente lo que acabo de explicar. Eh, en este caso es o superpuesta o podemos pensar, bueno, acá primero tenemos una subsidencia, voy a hacer un dibujito. Primero, en las primeras etapas del RIF estamos en esta situación y después pasamos a esta otra. Por lo cual pasamos de estos depocentros con forma de cuña a un espacio de acomodación más con forma de tabla, ¿no? Y esa sería una de las grandes diferencias. ¿Qué más tenemos acá? A ver, vamos a leer. Dice que en los RIF, ¿no? Habíamos visto, interactúan los procesos exógenos, en este caso la erosión y la sedimentación, todo muy asociado al clima, ¿no? Todo esto de acá, los procesos exógenos, lo veíamos simplificado como sedimentos disponibles, sedimentos que van a entrar adentro de mi cuenca. Mientras que los procesos endógenos, a partir de estas fuerzas tectónicas, subsidencia por falla, flujo térmico, subsidencia térmica regional, me distribuyen o me magnifican el espacio de acomodación para todos estos sedimentos que entran en el sistema.
Y eso es lo que dice acá, bueno, distribución y tipo de ambientes en cuenca de Riff. O sea, no lo vamos a ver, pero eso es algo bastante complejo que lo verán en ambientes sedimentarios, ¿no? Eso ya es otra materia, otra temática. Y después lo que tenemos que ver ahora es que la combinación de estos procesos exógenos y procesos endógenos, dependiendo del tipo de sistema de fallas, nos va a dar diferentes geometrías en estratos de crecimiento extensionales o discordancias regionales. ¿Y estratos de crecimiento? ¿Qué son los estratos de crecimiento? Son estas cosas de acá. O sea, todo lo que se deposita durante la deformación. Todo lo que es sin deformación, entonces esos son los estratos de crecimiento. Bueno, entonces, bueno, bueno, acá tenemos el tema de la subsidencia mecánica que acabo de explicar y la separación, ¿no? Entre la subsidencia mecánica y después posteriormente una subsidencia térmica. Y cómo, digamos, cómo es la relación en los depocentros, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, esto de acá es un depocentro por subsidencia mecánica. Después por encima hay un depocentro por subsidencia térmica. Lo que vemos es que si estamos en un sistema de Riff y estamos pasando de esa subsidencia mecánica a la térmica, esto lo podemos dividir por, digamos, podemos ponerle nombre a estas cosas. Y vamos a decir que la subsidencia, los sedimentos que se depositan durante la subsidencia mecánica son estratos de sin riff. ¿Está bien? Son coetáneos o durante el riff. Y vamos a decir que los sedimentos depositados durante la subsidencia térmica son de post-riff. O sea, posteriores al riff. Una vez que el riff muere, tenemos la subsidencia térmica. Y también esto se denomina como estratos de SAG, SAG. Y también, ya que estamos, todo lo que sea anterior al riff, o sea, dice prefallamiento, eso van a ser los estratos de pre-riff. Así que lo voy a dibujar acá. Tengo la pluma. Estos serían los de pre-riff, pre-riff, los de sin-riff, y esto es el post-riff. Vean cómo podemos dividir, ¿no? Sería como dividir las secuencias sedimentarias según su geometría, según el tipo de subsidencia que actuó durante ellas, podemos hacer una clasificación tectónica. Acá también, este de acá es el pre-riff, el sin-riff y el post-riff. Y lo que les decía es que el post-riff, también puede ser llamado SAG. El SAG es un término que tiene que ver con esta geometría así en forma de cuña, pero que al mismo tiempo es como algo que va descendiendo, que va colgando, ¿no? Ese es un término que tiene que ver con la geometría, si quieren verlo, pero es muy común, o sea, denominarlo el pre-riff o el sin-riff y el post-riff, además, indistintamente, cuando estén trabajando con otros colegas lo van a llamar SAG. Es algo como un término muy usado. Bueno, y acá, fíjense, ustedes me van a preguntar o no, ¿qué es esto de acá? El Breakup and Conformity. Esto es súper importante también, ¿no? Es la relación entre el sin-riff y el post-riff. Como esta superficie, que es una superficie estratigráfica, y tenemos que usarlo entonces en esos términos, ¿no? De relaciones estratigráficas, de cuál es la relación entre el sin riff y post riff, y eso va a ir dependiendo de qué sector del riff me encuentro, entonces vamos a tener diferentes relaciones estratigráficas. Pero para cerrar acá, lo que me gustaría es, si yo les pregunto, bueno, cómo reconozco el sin riff? Bueno, básicamente el sin riff lo reconozco porque tiene mayor espesor, tiene esta forma de escuña, ¿no? Mayor espesor cuando estoy pegado al plano de falla
y va disminuyendo a medida que me alejo. O sea que eso ya es lo más fácil o más directo de ver en un sistema de RIF, de los estratos de crecimiento. ¿Y el pre-RIF cómo lo reconozco, Matías? Bueno, básicamente lo que yo les diría es que tiene una forma tabular y no cambia su espesor. Si yo mido el espesor pegado a la zona de falla o me alejo, en los dos lugares va a tener el mismo espesor, la misma potencia. Esa es la manera, una de las maneras de reconocerlo. Además, si yo tengo la estratigrafía muy ajustada en mi cuenca, lo que voy a ver es que el espesor de pre-riff en el bloque colgante y en el bloque yaciente también es la misma. O sea, esto es como una situación ideal donde yo sé la edad de estos horizontes, de estos estratos, ¿no? Que están limitando las diferentes secuencias. Yo le puedo poner un número 1, 2, 3, 4, 5 y yo sé exactamente cómo se correlacionan con las superficies en el bloque yaciente, ¿no? Estas son las del bloque colgante y las del bloque yaciente. Yo tengo un control estratigráfico muy bueno. Entonces, otra manera de reconocer todo esto es que los estratos de pre-riff van a tener el mismo espesor en el bloque yaciente, colgante que en el bloque yaciente. Ahora vean esto, los estratos de sin riff, ¿cómo se relacionan? Se relaciona el espesor del bloque colgante con el espesor del bloque yaciente. A ver, piénselo un segundito, ¿no? Básicamente, en el bloque colgante vamos a tener mayor espesor que en el bloque yaciente. ¿Y eso es por qué es? Y porque la subsidencia mecánica actúa en el bloque colgante, ¿no? Eso es lo que no aclaramos hasta ahora, pero se ve acá, se ve bastante fácil, o se ve bastante, es algo bastante, una noción bastante directa de entender. Que en el bloque colgante, ahí es donde vamos a tener la subsidencia mecánica. En el bloque yaciente no tenemos subsidencia mecánica, acá solo está la subsidencia regional, ¿no? O sea, acá están, por eso es que se va a dar un cambio de espesor donde en el bloque yaciente es menor espesor que en el bloque colgante. Bueno, esto lo podemos analizar de diferentes maneras. Vean acá en el grafiquito de arriba, ¿no? Lo que tenemos es justo la correlación que yo les había mencionado. Tenemos estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Claramente, acá ya tengo dibujada la falla lístrica, o al menos la parte superior de la falla lístrica. Esto puede después continuar así. Eh, y tengo justo analizado y tabulado cada uno de los estratos. Ahora les pregunto yo, con las geometrías, ¿no?, que vemos acá, ¿cuáles serían los estratos de precrecimiento, de sin crecimiento y de postcrecimiento, ¿no? Los pre-crecimiento, sin crecimiento y postcrecimiento. Así que, ¿por qué no detienen el video e intentan analizarlo ustedes, ¿no?, y separar en esos tres estadios con lo que vemos acá? A ver si les parece que utilizando el tema de la forma de cuña y la diferencia de espesor entre el bloque colgante y el yaciente podemos analizar o subdividir en esos tres secuencias, ¿no? Bueno, entonces lo que sí podemos ver, si ya lo detuvieron y lo pensaron, sería el estrato 1 es igual en espesor que el estrato 1 de este otro lado, así que esto sería el precrecimiento. Después claramente los estratos 2, 3, 4 y 5 y 6, ¿no? Tienen, si ustedes miden uno por uno, tienen mayor espesor en el bloque colgante que en el yaciente, así que todos estos de acá, del 2 al 6, son de sin riff. Y el 7, ¿no? El 7 ya es el SAG, ¿no? Mantiene su espesor lateralmente, es una tabla y no es afectado por la falla lístrica. Así que este de acá, el 7, ya sería el de post-riff o SAG. Esto se puede analizar, digamos, se puede hacer un gráfico para analizar esto y cuantificarlo exactamente. Porque, fíjense acá, dice, este gráfico de acá abajo, eso es lo que hace. Es básicamente
relaciona la columna estratigráfica, dice tiempo. O sea que acá, si esto fueran millones de años, lo que estaría acá sería la edad referida a la columna estratigráfica en el bloque yaciente, ¿no? O sea, las edades son las mismas, ¿no? En el bloque colgante y el yaciente, la edad de estas superficies es la misma. Pero esta escala de acá a la izquierda está referida al bloque yaciente. ¿Por qué? Lo que está acá en el eje horizontal dice porcentaje de cambio del intervalo. Voy a borrar esto que me quedó todo muy... Borrar todas las entradas. Ahí está. Entonces lo que yo les decía, acá en la vertical dice tiempo, es la escala de tiempo, porque lo que está ploteado es cada uno de de esta superficie, la edad de la base y el techo de cada una de estas secuencias. Sería la secuencia 1, que es la de precrecimiento, secuencia 2 a 6, que son las de sin crecimiento o sin riff, y la 7, que es la de SAC. Y están ploteadas acá en la vertical. Lo que se plotea en la horizontal dice porcentaje de cambio del intervalo. O sea, lo que está ploteando acá está comparando el espesor de la secuencia en el bloque yaciente y en el bloque colgante, para cada una de ellas. Y bueno, no sé si quieren cuantificar, digamos, si quieren pensar en el número exacto, ¿no? Pero acá lo que dice es que la secuencia 1 no tiene un porcentaje de cambio, o sea que mide lo mismo en el bloque colgante que en el yaciente mide lo mismo, así que el porcentaje es cero. Después, cuando nos movemos hacia la derecha, es porque la diferencia es más grande. Fíjense, acá el estrato 2 es muy chiquitito y acá es muy ancho, más del doble. Dice que llega casi hasta el doble. ¿Qué es lo que sucede con el 3? Dice que el 3 directamente es el doble de espesor en el bloque colgante que en el yaciente. Y esto es lo que nos permite a nosotros ir estimando un poco cuál es la actividad de esa subsidencia mecánica, ¿no? Cuanto mayor es la diferencia de espesor dentro del depocentro, dentro del hemigraben, es porque yo tengo una mayor subsidencia mecánica. Bueno, y si vemos a la derecha, esta está bueno también, esta es otra manera de ver las cosas. Lo que dice acá es desplazamiento del marker, porque algo súper interesante acá, después cuando veamos inversión tectónica, vamos a analizar algo que se llama punto nulo, que es este de acá. Este punto nulo se modifica durante la inversión tectónica, pero el punto nulo es el sector donde no hay rechazo de falla. Ahora, si yo les digo, chicos, chicas, tomen una regla y empiecen a medir cuál es el rechazo de falla. Si ustedes lo hacen en un bloque fallado normal, como los que veíamos hasta ahora, no importa el marker que ustedes usen, el indicador que ustedes sí usen para medir el rechazo de una falla. A lo que voy es que si no fueran estratos de crecimiento, para todos los markers el rechazo que yo mido es siempre el mismo. Eso analícenlo, o sea, dibujen un bloque con unos estratos horizontales perfectos y después fállenlo, no importa la geometría de la falla o si es inversa o normal o alto o bajo ángulo. Ustedes midan el rechazo de falla una vez que actúa el fallamiento y el rechazo va a ser siempre el mismo. En cambio, si ustedes usan los estratos de crecimiento, dice, bueno, desplazamiento del marker, que es el rechazo sobre el plano de falla, para los diferentes estratos. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dice distancia a partir del punto de referencia. Bueno, acá lo que dice desplazamiento, o sea que yo mido un rechazo entre esto y esto, voy a medir un rechazo. Entre la base de uno de los lados mido un rechazo, ¿no? Entre el techo y el techo de uno voy a medir exactamente el mismo rechazo, porque es un estrato de precrecimiento, vean. Acá el rechazo en la base y el techo de uno es el mismo. Eso porque es un estrato de precrecimiento, pero una vez que nosotros entramos adentro de los estratos de crecimiento, por ejemplo, yo comparo
el rechazo entre la base de 6, ¿no? Me da esto. Y el rechazo a la base de 3 me da mucho mayor, ¿no? Eso es lo que vemos acá, cómo va disminuyendo el rechazo a medida que las secuencias de Sinrif se hacen más jóvenes. Y eso está bien, porque el relleno lo que hace es ir acomodando el espacio de acomodación y el rechazo de fallo. O sea que a medida que el RIF se va rellenando, en realidad los estratos más jóvenes tienen menor deformación y por lo tanto menor rechazo. Los dejo esto para que lo piensen un poquito y cualquier cosa lo hablamos en clase. Ahora, otra cosa súper importante, lo que veíamos hasta ahora es esto de acá. Estratos de crecimiento en una... yo me paso cuando puedo dibujar sobre las filminas, me paso un poco, así que vamos a volver al puntero láser, así no dejo todo un enchastre. Bueno, esto ya lo vimos. Estrato de crecimiento con forma de cuña. ¿Por qué? Porque la falla lístrica es rotacional, de tal manera que mayor el espesor contra el plano de falla y me alejo y disminuye. O sea que esta forma de cuña de los estratos de crecimiento está directamente relacionada con el tipo de deformación que se produce por encima de las fallas lístricas y me da hemigravens, o en el caso donde tengo fallas en dominó, me da una serie de hemigravens, tengo varios hemigravens. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo dos fallas planas antitéticas? Bueno, decíamos que eran no rotacionales, que el piso del graben bajaba sin rotar. Por lo tanto, vean, en este caso, los estratos de crecimiento, ¿no? Acá dice pre-extensión, que sería pre-riff, sin extensión, que es el sin riff, y post-extensión, que es el post-riff o SAR. En este caso, los estratos de crecimiento no tienen cambios de espesor adentro del graben. Y ustedes me dicen, bueno, ¿cómo los puedo reconocer entonces? Porque yo los veo y no encuentro diferencias internas en el espesor, no encuentro esta geometría de cuña. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Volvamos para atrás y bueno, se pueden dar cuenta así. Porque independientemente de si existen o no cambios internos, lo que sí se va a dar es esto. Cuando ustedes comparen el espesor pegado al plano de falla con en el bloque colgante con lo que sucede en el bloque yaciente, se van a encontrar con estas dos cosas, con esto y con esto, que va a ir disminuyendo el desplazamiento de los markers hacia arriba y después van a encontrar diferencias en el espesor de las diferentes secuencias adentro y afuera del graben, ¿no? En este caso, esto es un graben y esto de acá es un hemigraben. Y esto lo vamos a ver en el ejemplo al final con las secciones sísmicas, ¿no? Bueno, acá tenemos otro caso, una configuración, digamos, con un ejemplo típico, dice, donde hay aporte de sedimentos que es mucho más grande que la capacidad. Y esto se ve acá, por eso está colmado, ¿no? Este hemigraben está colmado. Y este es digamos, una configuración bastante normal donde tengo, fíjense eso, ¿no? Con la terminología que aprendemos igual lo podemos describir. Tenemos una falla lístrica principal, después una falla plana sintética, porque tiene el mismo movimiento dextrógiro que la falla lístrica principal y una falla antitética planar, ¿no? Y cuando tengo dos fallas planas antitéticas entre sí, bueno, básicamente se genera un graben. Y si bien tengo una geometría de hemigraben, cuando considero todo, bueno, veo que acá metido en el medio está lo que se llama un graben de colapso, que está asociado entonces al movimiento de la falla lístrica y la posición de las superficies axiales. Bueno, así que acá tienen un ejemplo, también esto es un experimento donde de nuevo se reconocen todas las características que veíamos antes para los sistemas de RIF, ¿no?
El pre-riff está en colores rosas y colorados. Básicamente mantienen su espesor. Acá solo podemos ver el plano, el bloque colgante, ¿no? No tenemos información sobre el bloque yaciente, pero hacer fallas rotacionales podemos reconocer el pre-riff porque tiene estos colores rojos y mantiene su espesor lateralmente, y el sin-riff lo reconocemos porque tiene una fuerte forma de cuña. Y después de una superficie estratigráfica por encima del SAG, que lo volvemos a reconocer porque cubre todo, es una gran tabla que recubre todo. Bueno, y una cosa que se puede hacer es, dentro del SINRIF, muchas veces se hace eso que se va subdividiendo al SINRIF. Bueno, esto es muy común en, por ejemplo, la cuenca del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia, si quieren una ciudad como referencia, una cuenca muy extensa. Y también se aprovechan las diferentes geometrías y las edades de la base y techo de la secuencia de Sinriff para ir subdividiéndola en diferentes etapas, ¿no? Bueno, acá lo que les propongo, que es lo que se hace en las teóricas presenciales, es que vayan reconociendo, entonces vayan midiendo. Fíjense, en este caso estamos en un Graben o un hemigraben. Bueno, son fallas planas antitéticas, así que esto es un graben. ¿Y cómo reconocemos? Entonces, en un graben, los diferentes estadios de pre-riff, sin-riff y post-riff. Bueno, tenemos que comparar los espesores en el bloque colgante y en el bloque yaciente. Así que lo pueden hacer y de esa manera ir subdividiendo en diferentes estadios, ¿no? Otra cosa importante que con lo que vamos a ir cerrando, permiso. Y lo que podemos ver, entonces, en este caso, que es muy esquemático, pero existe un emigraben un emigraben con estrato de Sinrif, y después esa superficie, esa discordancia, lo que lo que está en gris estaría representando los estratos tabulares de post-riff o de SAG. Entonces lo que dice acá, por ejemplo, es que dependiendo en la posición en la que nos encontremos adentro del riff, la relación entre el sin riff y el post riff va a ir variando. Y por eso, por lo que acabo de decir, es que esta se llama, actualmente, esta superficie se la conoce como, ese contacto se lo conoce como superficie de riff post riff, que es un término como muy descriptivo, ¿no? Porque me habrán escuchado hasta ahora que muchas veces hablé de la superficie de breakup. Y ese término, si vuelvo hacia atrás, superficie de breakup, como dice acá, discordancia de ruptura, tiene que ver con algo genético o algo dinámico, ¿no? Geodinámico, que se lo relacionaba a al término de la subciencia mecánica, se lo relacionaba con la generación de corteza oceánica en rifting intracontinentales que devenían en un océano. Por eso, el tema es que si vos estás adentro de una cuenca de rift, adentro del retroarco, o sea, un periodo extensional superpuesto a un sistema orogénico, por lo general no hay generación de corteza oceánica. Entonces, llamarlo superficie de breakup, asociándolo como a una supuesta corteza oceánica, no es correcto. Y en los últimos años eso se empezó a corregir en la literatura. Incluso a mí me pasó hace poco que mandamos un paper a evaluar, y al momento de publicarlo dijeron, bueno, lo pueden publicar, pero dejen de llamar a esta discordancia superficie de breakup. Es la superficie riff post riff. Entonces decíamos que dependiendo del punto del riff en el cual nos encontremos, va a ser diferente esa relación. Veamos acá ahora, ya que estamos en esta filmina,
Acá está separado pre-riff, sin riff 1, sin riff 2, pre-riff 1, pre-riff 2, ¿no? Lo que estamos analizando ahora es esta superficie, que es la discordancia entre el sin riff y el post-riff, que es esto de acá. Vean, cuando estamos afuera del Graben, lo que vamos a encontrar es una paraconcordancia. ¿Por qué una paraconcordancia? Porque básicamente, y ahí tienen que repasar un poco, agarren el libro de introducción o de PET o de sedimentología, ¿no? Una paraconcordancia es una relación en la cual los estratos por arriba y por abajo son paralelos entre sí, pero ¿qué hay en la paraconcordancia? Hay un periodo de tiempo, un hiatus de sedimentación que no está representado. Y eso es fácil de ver acá. Por ejemplo, todos estos estratos blancos, que serían el SINRIF 2, no están acá. Y también gran parte del SINRIF 1, ¿no? O sea, acá al estar en el bloque colgante, en el bloque yaciente del RIF, va a haber sedimentación que está faltando y por eso es una paraconcordancia. Si estamos en medio del hemigraben o del graben en este caso, eso no va a existir, va a ser una concordancia, porque yo paso del sin riff 2 al pre-riff 1 y paso sin darme cuenta prácticamente. Los sedimentos son paralelos uno con respecto al otro, así que ahí va a ser un contacto concordante. Y si estoy en estas situaciones, por ejemplo, acá puedo llegar acá cerca de la zona de falla, encontrar un poco de rotaciones o de angularidades. Así que vean acá como hay unos lap. Básicamente hay una, para no entrar en terminologías, hay una angularidad entre los estratos del SAG y lo que está por abajo, así que tenemos una discordancia angular. Entonces podemos definir que la superficie de Riff Post-Riff es una superficie estratigráfica compleja donde puede ir variando su característica. Puede ser una paraconcordancia, una discordancia angular, dependiendo del sector del riff en el cual me encuentre. A ver, el de arriba y el de abajo es muy parecido, vean. Entonces, porque el caso, este ejemplo, que son ejemplos verdaderos, ¿no? Este es en el caso de un graben, y acá en el caso de un hemigraben tenemos lo mismo. Cuando estamos falla de borde, esto lo que quiere resaltar es que hacia la izquierda, hacia el noroeste, según este gráfico, ahí estamos en los rombos, en los hombros del riff. Y acá vamos a tener una paraconcordancia. Cuando estemos en el centro del hemigraben, en este caso, vamos a tener una concordancia. Y bueno, acá claramente se formó, esto sería un anticlinal de rollover y un sinclinal de rollover, con algún periodo de erosión en el medio, por eso acá tenemos discordancias angulares. Lo mismo en el punto de pivot, ¿no? El punto donde se resuelve toda la rotación de la falla lístrica. Ahí voy a tener también una discordancia angular. Bueno, este es un caso un caso de estudio, ¿no? Es un corte de una línea sísmica norte-sur. Está en el offshore, esto que vemos acá es el océano Atlántico. Esto es para la cuenca de Malvinas, o sea, una cuenca que está ubicada en Tierra del Fuego, en el offshore, al sur de las Islas Malvinas. Y bueno, yo lo que les recomiendo es que detengan la imagen, pueden hacer una captura de pantalla y pasarla a cualquier programa de dibujo para intentar diferenciar acá cuáles son las etapas de pre-riff y de sin-riff, ¿no? Antes de seguir a la próxima, yo les digo ahora, intenten pausar, hacer una captura de pantalla, dibujar sobre esto, y lo que yo les diría es eso, es intenten primero dibujar las zonas de falla, que serían estos cortes, ¿no? O sea, eso es bastante fácil de ver, acá hay uno, acá hay otra falla, y después dibujando la base y los techos de los diferentes horizontes y continuándolo eh, lateralmente, intenten dibujar todo lo que puedan. Y después comparen los espesores de los horizontes
que ustedes puedan correlacionar, por ejemplo, este claramente es este de acá claramente es este otro, bueno, y así, para ver cuáles son las diferencias de espesores. O sea, algunos estratos que claramente tienen forma de cuña y después en otros van a poder medir diferencias de espesor entre el depocentro, entre el bloque colgante y el yaciente, ¿no? Para ir viendo cuáles son entonces las geometrías de pre-riff y sin riff. Bueno, y básicamente acá eso, lo que podemos diferenciar es un bloque de pre-riff, ¿no? Y después los estratos de sin riff por encima con esa forma de cuña. Y acá dice estratos de Foreland. Acá lo importante para que vean algo como más complejo, o sea, el post-riff, ¿qué es? Me pueden decir, Matías, bueno, pero ¿qué es el post-riff? ¿Cómo continúa la historia ahí? Y bueno, en este caso la cuenca pasó de ser extensional a ser compresiva. Entonces tenemos sedimentos de una cuenca de antepaís, que es una cuenca compresiva. Este otro caso de acá es para que analicen el tema de las geometrías que habíamos dicho, o sea, qué geometrías tienen los, los estratos de crecimiento en los sistemas de Gravens y demi-Gravens, ¿no? O sea, en este caso, a una falla acá, otra falla acá, ¿no? Son dos fallas planas, son no rotacionales, acá puedo dibujar otra. Ya pasamos a otro sistema, ¿no? Pero acá también tenemos una fallita normal. Y bueno, lo que vemos en este caso es que al ser dos fallas planas antitéticas no rotacionales me generan un graben. Hay un poquito de rotación igual. Si ustedes miden de este lado, es un poquito, las secuencias son un poquito más espesas que de este otro. Por lo tanto, existe algún tipo de rotación. Quizás esta falla no es tan plana perfecta, sino que después se horizontaliza un poco y genera un poquito de rotación o tiene un poquito más de rechazo de este lado. Y bueno, la idea es eso, es si ustedes van analizando que analicen diferentes horizontes a uno y otro lado en el bloque colgante y en el yaciente, y con eso analizar, digamos, la actividad que van teniendo esta falla. Esta sería la resolución. Y bueno, este también lo dejo para que ustedes tarea en el hogar. Bueno, gente, entonces nos volvemos a ver en clase y lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso en la clase presencial. Vamos a hacer un repaso, así que les aconsejo que estudien. Esto es muy importante sobre todo para el próximo trabajo práctico y por eso les estoy subiendo la clase. Acá se las estoy adelantando por YouTube porque la van a necesitar para los próximos trabajos prácticos. Bueno, chau chau.